este equipo. Bueno, avanzando con lo que estamos viendo, y pues después de la invitada especial que tuvimos la semana pasada, ¿cierto? La doctora Lía, que muy probablemente después nos acompañe más adelante, ella u otros invitados que vamos a tener. Vamos a iniciar un tema que a mí me parece muy importante en las relaciones humanas en general, y es la comunicación asertiva. Cuando hablamos de comunicación asertiva, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué querrá decir eso de comunicación asertiva? ¿Qué es ser? No, porque eso se escucha mucho, ¿no? Ay, es que ay, es que no es asertivo. ¿Qué es ser asertivo? Creo que Kelly nos quiere decir algo. Hola, Kelly, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien, gracias. ¿Qué te Buenas ocurre de noches. asertivo? Escuchar atento. Esa Eh, es una parte, sí. Aló. Una parte es escuchar. Ah, bueno, entonces recorramos los elementos de la comunicación, porque Kelly ya nos dijo uno, el que escucha. Y en la otra parte, ¿quién está? El Si receptor. uno escucha, el otro habla, ¿cierto? Normalmente, ¿no? Si estamos, entonces hay un emisor, como nos estaba diciendo acá Mirit, hay un emisor y hay un receptor, y hay un canal, y hay unos códigos, ¿cierto? Y también hay unos barreras de la comunicación, ¿recuerdan? Las barreras, el ruido, que estemos hablando diferentes idiomas, que estemos en culturas distintas, tantas cosas que pueden haber. Entonces, ya Kelly dijo que una parte del receptor es que escuche activamente. ¿Qué más puede hacer parte de una comunicación asertiva? La comprensión La de comprensión. La comprensión, Una un elemento importante. ¿Qué otro elemento? Pues la escucha la activa, un buen comunicación, elemento. La comprensión, otro elemento. ¿Qué más? la comunicación efectiva. ¿Y cómo es una comunicación efectiva? ¿Qué hace que la comunicación sea efectiva? Vamos a llegar al punto. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos bien. Lo estamos Pero que se esté descubriendo. hablando claro, que se esté hablando claro y que la otra persona entienda. Ah, que yo hable claro y que el otro entienda. ¿Y qué hay entre el que yo diga una cosa y el otro la entienda? ¿Qué pasa? Falta un pasito. Lo que se quiere comunicar, el mensaje. El mensaje, Que llegue el mensaje como debe ser. que llegue como debe ser o como yo, y para yo saber que sí llegó como debe ser el mensaje, como nos dice Jandra, hola Jandra, buenas noches, como ya nos dice Kelly, yo escucho atento, ¿cierto? Buenas noches, qué pena. Tranquila, no te preocupes. Germán ya nos dijo, ah, pero es que hay que comprender, listo, entonces escucho para comprender. Luego Mirin nos dio otros elementos y acá vamos juntando elementos, pero todavía no hemos llegado al punto. Entonces, el uno habló, el otro escuchó, el otro quiere comprender qué pasó con el mensaje, que si sí llegó, qué más. ¿Qué más podemos hacer para saber si el mensaje llegó? ¿Qué nos dice el Germán? preguntar o el confirmar el mensaje. ¿Y cómo lo confirmamos? Preguntando, dijo Germán. Preguntando. O sea, digo yo preguntando o pidiendo la opinión de quien recibió el mensaje. ¿Es claro? ¿No es claro? ¿Entendió lo que le dije? O repítame lo que le acabo de decir. ¿Y qué tal? ¿Qué O saber hacer entendiste? medido. ¿Qué entendiste de lo que te dije? ¿Qué entendiste? Yo dije esto, ahora cuéntame, ¿qué comprendiste tú? Porque Germán nos está orientando hacia las preguntas, ¿cierto? ¿Qué comprendiste? Y aquí vamos a usar una frase, gracias a todos porque hemos armado un buen panorama para iniciar. Y hay una frase muy común que se escucha mucho. Yo me puedo hacer responsable de lo que digo, más no de lo que usted entienda. ¿Qué tan real es eso? ¿Es funcional? ¿Le hace parte de una comunicación asertiva? Que yo hable y lo que usted entienda es su problema.
¿O será que yo, como emisor, usando los términos que usó Mirit, como emisor, tengo algún grado de responsabilidad en verificar si mi mensaje llegó adecuadamente? En mi opinión, sí. En tu opinión, sí. Kelly también nos hace, claro que sí. Mirit también me hace, ah, claro que sí. Claro que es importante. Y para eso tenemos la retroalimentación o feedback, que es otro elemento de lo que vamos a estar viendo en este módulo que vamos, en este mes, pues, de clases. Vamos a estar hablando de la comunicación de sus elementos y de cómo yo me preparo para comunicarme asertivamente. Es decir, que vamos a encontrar un equilibrio. Cuando nos comunicamos asertivamente, nosotros lo que buscamos es un equilibrio. Es esa capacidad de expresar mis pensamientos, mis sentimientos de una forma clara, ¿cierto? Pero al mismo tiempo respetuosa, escuchando las ideas de los demás, sus necesidades. Y aquí hay algo que a mí me encanta trabajar, porque es una de las grandes necesidades del ser humano de aprender del equilibrio, y es algo que se llama la firmeza. ¿Qué será la firmeza? Cuando yo digo yo me comunico con firmeza, ¿cómo suena? ¿Qué nos dice Germán que abrió por ahí el micrófono? ¿Qué será la firmeza? La seguridad en el momento de expresarnos y la claridad de las palabras que utilizamos. Seguridad y claridad. Voy a escribir aquí porque después se me olvida. Vamos a ver. ¿Quién da más? Seguridad, claridad. ¿Qué más es firmeza? Usar las palabras específicas. Palabras específicas. Entonces, ¿lo mismo que claridad sería o algo más? Pues digo que algo más. Es más que claro, ser preciso, vamos Ser a decir, preciso. preciso. ¿Qué más debe tener esa Confiar, firmeza? o sea, que confíe en lo que está hablando, que esa persona misma confíe en lo que está hablando. O sea, que sí, que la confianza nazca de él, que yo hablo con tanta seguridad y confianza, Eso, porque como es, confianza, seguridad, como que primero yo me las crea para de ajá, pronto decirle a las demás personas, porque a veces ni uno pa- se le cree lo que está diciendo. para poderlo reflejar, ¿no? Para que se sienta Exacto. esa originalidad, que salga genuino, que salga honesto. Ujú. Bueno, pero dijimos que la firmeza tenía que ver con equilibrio, equilibrio entre qué y qué. Es el punto medio entre qué y qué. Pronto entre el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. El lenguaje corporal y verbal. ¿Qué más puede ser? Equilibrio entre qué y qué. ¿Qué Puede ser dice? lo que denominamos como actitud, que es La la actitud. manifestación con emociones, pero sin exagerar, eh, digamos así, las expresiones. Es como te haces ver en el momento que hablas de algo, de algún tema en específico, y cómo se lo aportas a la persona. O sea, le demuestras una seguridad, le Ajá. demuestras como esa pasión por lo que estás haciendo y que te hace sentir, o sea, al receptor le hace sentir que lo expresado es realmente algo sincero, creo yo. Ok, todo lo que ustedes han dicho son elementos de la comunicación asertiva. Pero como estamos hablando de que la firmeza es un equilibrio, y claro, tiene mucho que ver con lo que ustedes nombraron, pero vamos a dar una definición un poco más técnica. Entonces, la firmeza es un equilibrio entre la debilidad y la agresividad, que son como los dos opuestos en cuanto a comunicación, ¿no? Hay personas que son pasivas, ¿no? Entonces, a todo dicen que sí, ay, calladita me veo más bonita, a mí me gusta evitar problemas, ay, yo prefiero seguirle la corriente a las personas para evitar qué, problemas y discusiones. Pero ese tipo de personas son asertivos, pueden decir las cosas claramente, pueden expresar sus sentimientos, sus pensamientos claramente, que es una de las condiciones de la comunicación asertiva. No, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, los agresivos.
Entonces los agresivos es yo impongo, yo digo, las cosas son así y no me interesa tu parte si estás de acuerdo o no, de malas, así soy yo y yo hablo así, y es que yo hablo. Ya eso es agresivo. No, agresividad no necesariamente de física, de golpes y esto, sino agresividad del imponer. Entonces viene la firmeza. Por ejemplo, voy a hacer un alto antes de la firmeza. ¿Cómo se escucha un agresivo pasivo? Son las personas que dicen algo, es que yo soy muy honesto, es que yo voy diciendo las cosas como son. Claro, a la gente no le gusta porque a nadie le gusta escuchar la verdad y yo sí le digo sus verdades en la cara, porque así es como tiene que ser. Uno tiene que ser claro, sincero. Yo como si soy sincera. Yo sí no soy hipócrita ni falsa. Yo sí le voy diciendo a cada quien lo que le toca. Y a mí que ni me pregunten porque si me pregunta y está fea, yo sí le digo que está fea. ¿Eso es comunicación asertiva? ¿Cómo se llamaría eso? Hola Lina, buenas noches. Hola, no sería comunicación asertiva. Comunicación asertiva o sea, es que yo pienso que hay maneras de decir las cosas. Uno le puede decir las cosas a una persona, pero con respeto, sin alzar la voz. O como decía Vargas Vila hace muchos años, es el tonito. El tonito, Ajá. sin el tonito. Entonces, claro, de eso estamos hablando hoy, Lina, del equilibrio, de encontrar el equilibrio entre esa agresividad y esa pasividad o debilidad. Y entonces a ese equilibrio le llamamos firmeza. Soy firme, es decir, busco a la persona indicada, el momento indicado, y soy inteligente diseñando esa conversación que voy a tener con la persona, que esté enrutada con el objetivo que yo quiero tener en la conversación. Pero esto hace una persona que tiene inteligencia emocional, que ya puede gestionar y diseñar y pasar por el consciente lo que va a decir, es decir, conectar la lengua con el Itza, perdón, yo por cerebro. ejemplo cuando tengo rabia no hablo, sino que le digo a la persona, espérate, yo me calmo y después hablamos, porque en este momento te puedo decir cosas que de pronto te pueden ofender. ¿O cierto? Entonces yo espero primero mejor calmar. Claro, una buena técnica, respirar, tomarnos un tiempo, pensar antes de hablar. ¿Cómo lo digo? Porque Lo la mismo que lengua le voy, por ahí. sí, conectar la lengua con el cerebro, entonces, y lo decimos más claramente con la parte consciente del cerebro, ¿no? Porque el cerebro tiene una parte inconsciente, perdonen, y una parte emocional, y si yo la conecto con esa parte emocional, pues me dejo llevar de la emoción, y lo voy a decir de cualquier La manera, ira. la ira, ¿cierto? O lo puedo decir muy efusivamente o muy alegremente, pero no de la mejor manera, no cumpliendo las condiciones de una comunicación asertiva, que las repetimos. ¿Cuáles son las condiciones? Que yo pueda expresar mis pensamientos, mis sentimientos, mis necesidades. Ojo, de forma clara, directa, honesta, respetuosa, escuchando las ideas y las necesidades de los demás. Entonces, ni mucha pasividad, ni mucha agresividad, pero siempre expresando. Esa es como la palabra clave, ¿no? Poderme expresar. Expresar lo que siente. Exacto, porque miren que hay un estudio muy serio que hay de que le hicieron a a una cantidad, qué pena que no recuerdo exactamente cuántas, pero a un número considerable de personas con cáncer y la gran mayoría había tenido el problema de no expresar, de guardárselas, de guardar la emoción y de no Que no poderla sabe. expresar. No se saben comunicar. Y hay una declaración que les queda difícil hacer, y es decir que no. ¿A cuántos les cuesta decir no? ¿Qué nos dices, Germán? Bueno, a mí me cuesta muchas veces decir que no. Quiero ser Ujú. claro en eso.
no porque no quiera tener el choque, porque normalmente cuando uno trata de evitar los problemas o las situaciones, siempre llega. Ujú. Pero en mi circunstancia actual, yo trabajo como auditor de una empresa y a mí los Sí. dueños me exigen o me están exigiendo ser una persona a la cual genere miedo, temor en la gente. Ujú. Mientras que mi personalidad y mi actitud profesional siempre es la de buscar el fondo, el inicio, cuál es el problema real, de dónde se inició el error y no atacar a la persona, que es algo muy profesional en cuanto a actividades. Pero pues allí la situación es que siempre quedo en medio de esto. ¿Por qué? Porque yo no soy agresivo, soy una persona que trata de mantener, como dices tú, un equilibrio. Yo hablo con la persona firmemente en su momento cuando hay que corregir y trato de hacerlo en un espacio respetuoso, pero muchas veces digamos que las reacciones de los dueños, de mis jefes, es hablar y dejarse muchas veces llevar por las emociones de lo que ellos quieren. Entonces muchas veces son muy agresivos. Claro, ya eso es en el ámbito de las organizaciones que nos manifiesta Germán. Incluso yo dicto una conferencia respecto a eso cuando enseño neuroliderazgo y es ese liderazgo que genera sensación de amenaza en los colaboradores, en el equipo. Entonces, claro, generan una obediencia rencorosa que se llama, que es, pues obviamente que te hacen caso frente a la amenaza, porque pues si a usted lo amenazan con que lo van a echar, pues usted le da miedo, ¿no? Pero ese miedo no te deja ni pensar, ni actuar, y fuera de eso es una obediencia rencorosa, quiere decir, fuera de eso yo estoy buscando actuar en contra de ti por el miedo, por la defensa que quiero hacer de lo que tú me estás generando. Entonces, claro, Germán tiene razón, no es ninguna buena idea, pero pues ya tendrían que reevaluarlo o evaluarlo las personas con las que él trabaja. Entonces, entonces miren que cómo es de importante comprender que la clave de la comunicación asertiva es tener la capacidad de expresar, pero teniendo en cuenta que el lenguaje no es inocente. Dinos, Lina. De pronto las personas que son agresivas o las personas que, que se creen superior que los demás de pronto tienen delirio de grandeza o no. No, pues ahí sí tocaría mirar el tema de cada uno porque pues cada persona actúa desde diferentes cosas. Hay personas que tienen ego alto, hay personas que lo hacen inconscientemente, hay personas que lo No, me hacen refiero inducidos. a una persona como un jefe, por ejemplo, de un trabajo que tiende a humillar a sus empleados o a tratar a las mujeres como si fueran unas sirvientas y no como su secretaria o no como su recepcionista. Entonces a eso me refiero, que de pronto esas personas pueden tener delirio de superioridad. Pues podría ser, pero no sabemos hasta no conocer la persona, no sabemos no podemos decir eso hasta que no tuviéramos un caso de una persona que se Ah, listo, comportara gracias. de una u otra manera. Entonces, el tema de la comunicación, decíamos, nos devolvemos un poco, ¿no? Dijimos que habían unos elementos, un emisor, un receptor, un mensaje, ¿cierto? Y que esa comunicación asertiva era la capacidad de expresar firmemente. Ahora, ¿por qué nos cuesta decir que no? Bueno, a mí me costaba decir que no. Ajá. ¿Y Pero cuál ha sido tu aprendizaje con eso? bueno, que todas las veces no se puede decir sí y todo, eh, la experiencia que he vivido me ha enseñado a decir no sutilmente. Ya. Un ejemplo, llega un familiar y me dice, mire, ¿tienes por ahí 5.000 pesos? Yo todo era, Ujú. sí, ahí está, ahí está. No, pero después el no decir no se convertía en un problema para mí. Entonces yo me puse a pensar y a recapacitar y dije, pero si yo presto los 5.000 pesos y cuando yo los necesito, nadie los tiene y acudo a esa persona, tiene los 5.000 pesos, que me haga el favor y me prestes o me los pague. Entonces no tenía, estaba molesta. Entonces aprendí a decir no y es para estar
tranquila y en paz, ¿ya? Entonces, ahora digo no, me dice, mire, no, porque si mi tranquilidad está a base de un no, yo digo no, ¿ya? Ahí entonces Mirit nos da un ejemplo, gracias Mirit. Ahí Mirit nos da un ejemplo muy útil y es cuáles son los límites que yo me he establecido. ¿Cuáles son mis límites? ¿Hasta dónde puedo y hasta dónde no? ¿Hasta dónde? Porque cuando yo Alexa, no, perdón, señora. de pronto yo muchas veces en el colegio me decían que si yo quería probar algún vicio, por ejemplo la marihuana o algo, yo decía que no me interesaba. ¿Por qué? Porque pues yo tuve un tío que estuvo en los vicios y eso fue una vida maluca pues para nosotros como familia debido a eso. Entonces yo nunca quise coger ningún vicio porque mi tío fue ese ejemplo. Y otro tipo de cosas, por ejemplo, pastelear en el colegio y otro tipo de cosas que no, pues que no son debidas, yo siempre he dicho que no. Entonces tienes claros los límites, ¿cierto? Entonces, los Sí, límites, señora, porque así me enseñó mi mamá a cuándo decir sí y cuándo decir no. muy bien. Entonces, cuando nosotros no tenemos claros nuestros límites, sobre todo cuando nos piden un favor, por ejemplo. Entonces, llega la amiga, esa amiga que la queremos tanto, a la que incluso le debemos otros favores, ¿cierto? Ay, Mirita, es que imagínate que voy a salir del fin de semana. ¿Será que tú puedes entrar al apartamento, echármele agüita a las matas y dármele de comer al gatico? Claro, sí, dice Mirit, sí. Luego ya vine yo y le dije eso. Luego viene Kelly. Ay, Mirit, ¿tú vas a salir este fin de semana? No, no, mija, no voy a salir porque imagínate que Maritza me pidió que le echara agüita y a las matas y comida al gatico. Ay, vení, entonces yo también aprovecho. Ay, mira que es que yo necesito salir este fin de semana a ver si tú me recibes un paquete que me va a llegar el sábado en la tarde. Ah, claro, sí, pues una amiga, una vecina, que embarra decirle que no, sí. Luego viene Jandra, mamá, hágame un favor, usted va a salir este fin de semana, no, si es que imagínate que vino Maritza, que le cuidara las matas y luego Kelly me pidió que le recibiera un paquete. Entonces, no, pues nada, voy a estar aquí todo el fin de semana. Ay, ¿será que yo te puedo dejar al niño este fin de semana ya que vas a estar aquí? Es que imagínate que mi esposo y yo hace rato que no pasamos un tiempo juntos, entonces a ver si tú cuidas el niño. Listo. Está bien, déjame el niño. Ay, mamá, y de una vez al perro, porque ¿con quién dejo el perro? Entonces el niño, el perro, el gato la mata el paquete. ¿Sí? Sí, sí, sí. Luego vino Karina. Ay, Miri, tú vas a salir este fin de semana. No, si es que Maritza me dijo que le cuidara la mata, el gato, la otra me pidió que le reciba un paquete, mi hija me va a dejar a mi nieto y al perro. Ay, mira, apenas el niño para que juegue con el mío. Vos no me haces el favor de cuidarme el mío. Ay, ¿cuántos años es que tiene? 5. No, él ya está grandecito. Ay, él es tan juicioso. No, ese niño no te da nada que hacer. Él te hace caso, come de todo. Bueno, está bien. Entonces, miren todos en la mente cómo ya vamos viendo el panorama de Miri de ese fin de semana, ¿no? Dos niños, un perro, una casa con matas, gato, un paquete por recibir. Entonces los niños no la dejan oír al timbre, no puede salir ni a la tienda porque ¿cómo va a salir con esos dos niños? Mejor dicho, se le enredó la vida a la pobre Mirit porque no tiene límites en qué puede hacer y qué no puede hacer. Y para eso, nosotros en lo personal establecemos unos negociables y unos no negociables. Ya te doy la palabra, Germán. Concluyo el tema y te doy la palabra. Unos negociables, ¿qué cosas yo puedo ceder y a qué cosas definitivamente le digo no? Mamá, ¿me cuida el niño? No, a mí, no, hija, qué pena, pero no, no puedo. Si no es una emergencia, si no, no. Ay, mi mamá, ¿cómo es? Hágame el favor, que no. Págale a alguien, pero yo no puedo.
pues tal vez se moleste, ¿no? Porque cuando uno comienza a decir que no, pues al principio las personas, como están acostumbradas a que uno siempre les diga que sí, pues al primer no se molestan. Ya Mirit me está diciendo que a ella le pasó, ¿cierto? Mirit, ya te doy la Sí, palabra, Germán, qué pena. ahorita mismo tuve ahí un ejemplo. Me dice un sobrino, tía, ¿tienes ahí 200.000 pesos en efectivo? Y yo te los paso a Nequi. Yo dije, no, no los tengo. Y los tengo, pero es que después se pasan a Nequi y entonces me toca pagar algo y ya se gasta la plata y ya coge otro rumbo la plata. Entonces yo mejor la dejo ahí guardadita, digo que no y él vaya, haga su ejercicio de ir a sacar su plata y la mía queda ahí guardadita. Ya, No era una emergencia, eso no no es una necesitaba, emergencia. no era una Exactamente. emergencia. Ahora, tía, me estoy muriendo y necesito, bueno, ya es una emergencia, pues ya lo pienso un poco y negocio con mi límite. Exactamente. Pero Gracias, yo miren. le dije que haciendo y tranquilita que quedé. Tranquilita, quedé. eso es una buena señal. Mi tranquilidad es la primera señal de que lo estoy haciendo bien. ¿Qué nos dices al respecto, Germán? Bueno, sí, suele ocurrir, a mí me ha pasado, pero también hay otro ejemplo que tal vez a todos nos ha ocurrido y que no nos parece tan común. Ujú, Y es cuando tú vas a salir de descanso, saben que tú descansas el domingo, ajá, pero tú llegas el domingo y ya te dicen, bueno, hay que lavar, hay que organizar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. O te hacen un plan de familia. ujú, No, es que cuadramos y nos vamos todos y tienes que venir a tal almuerzo. Tal ujú. vez tú no quieras, tal vez tú no estás disponible y la gente cuenta con tu tiempo sin preguntarte. O como te lo acaban de hacer, con tu dinero. Ah, usted ya recibió la quincena. Entonces hay que comprar la leche, el pan, a pesar de que tú ya has aportado lo del mercado y lo que te corresponde, y la gente comienza a contar con tus cosas sin tu permiso. Y normalmente, complementando lo que nos cuenta Germán, normalmente cuando eso pasa es porque yo nunca establecí límites, porque si desde la primera vez que contaron con mi tiempo sin preguntarme, yo le digo, qué pena, pero tú no me consultaste y me incluiste ahí en el, yo no puedo, yo ya tengo un compromiso adquirido ese día. Ay, pero me vas a hacer quedar mal, pues, ¿por qué no me preguntaste? Entonces, como ya le dije, ya puse un alto la primera vez, pues ya la persona dice, yo no puedo seguir. Pero lo que se permite, se repite. Entonces, miren que eso es parte de los límites. Cristina, te escuchamos. Bueno, lo que pasa es que, bueno, digamos que el problema es después, digamos en mi caso, yo me siento incómoda, como que queda la incomodidad ahí del no, y me da cosa de que pronto la persona se moleste o que haya, esa es como la incomodidad de uno decir que no en las cosas que pasan. Pues entiendo que a veces es importante hacer eso, pero eso es como lo quería como decir, que quisiera saber cómo uno abordar esas cosas para disminuir como esa incomodidad en uno, porque uno se siente incómodo cuando a la final uno no ha hecho nada, no ha hecho nada malo, porque pues uno puede decir sí o no. Entonces, por eso muchas veces yo digo que sí a muchas cosas que de pronto no quiero hacer, por esa incomodidad o porque la persona se moleste y quedo como con esa vaina de, ay, ¿por qué no le dije que sí? O porque no le ayudé, o porque, no sé. Entonces, eso es lo que pasa. Podemos decir que Cristina y muchos de nosotros, en algunas ocasiones, cuando decimos que no, nos sobreviene la culpa. Ah, ¿será que yo soy mala persona por haberle dicho que no a él o a ella? Ay, en últimas a mí no se me quitaba nada cuidándole el perrito a mi vecina. Ay. Entonces, es Mari, parte del proceso el aprender a soltar esa emoción, es parte del proceso que vivimos cuando establecemos el límite. Entonces, claro, al principio, como uno no está acostumbrado a decir que no, pues claro que se siente incómodo porque no está en su zona de confort. Mi zona de confort, ¿qué era? Decir que sí todo el tiempo. Como no lo sabía hacer, estoy haciendo algo nuevo, pues tengo que entrenarme después con el tiempo ya uno va perdiendo, ¿no? Y uno mismo se da como motivos. Uno dice, no, pero yo no tengo por qué sentirme incómoda ni culpable porque era lo justo. O sea, no era justo que yo hiciera eso si no quería hacerlo. O sea, ¿por qué tengo que hacer algo que yo no quiero hacer solamente
por buscar aprobación de otro o para que el otro esté feliz. ¿Es más importante la felicidad del otro que mi tranquilidad? Entonces comienzo a poner mi tranquilidad con lo del otro en una balanza y digo, ¿qué es más importante? ¿Mi tranquilidad o lo que diga el otro de mí? Lo que piense el otro de mí. Y me voy retirando la culpa paso a paso. Al principio siempre nos va a pasar, siempre. La incomodidad va a venir cada vez que hagamos algo diferente a lo que hemos venido haciendo siempre. Siempre va a pasar. ¿Qué nos dice Kelly? ¿Querías decirnos algo? ¿Me pareció? Pues básicamente lo que estabas diciendo y prácticamente estoy en ese proceso porque prácticamente les reconozco que busco hacer aceptada entre las personas, pero con el tiempo me he dado cuenta que no es así. Y el día pues que cuando uno no hace favores, eh, todo le cae encima y genera esa culpa, como decía la compañera. Pero más allá de la culpa, todo el día está en ese pensamiento, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Sí? Como que cada rato te señala, ¿sí? Hoy un vivo ejemplo, pero sé que no lo vuelvo a repetir Que ya y lo debo aprendiste. escribir. Ya Sí, aprendí, exacto. entonces no lo repito. Ya aprendí. ¿Qué es? Exacto. Hoy una persona, yo le dije desde el sábado, no me puedo programar a tu taller porque en realidad no puedo, le dije, de una vez que hoy tenía un compromiso y que ella me quería hoy precisamente para que le ayudara a hacer unas cartereras para mañana hacer su taller, que yo le sea ese acompañamiento. Y hoy me escribió Kelly, ayúdame, ¿cómo hago? Y yo lo único que te puedo reemplazar el día este martes por el jueves. Pero yo dije, en vez de decirle que no y punto, no puedo, o sea, ¿para qué dar más explicaciones si al final es un no rotundo de lo que yo necesito que ella comprenda? Hasta ahí nomás. La verdad, tengo que escribir la emoción porque todavía me está rondando y me está culpando la culpa, ¿sí? Porque es una emoción negativa y siento que eso se quedó y necesito sacarlo a flote. Ya que nos diste ese, digamos, ese tip pequeño de empezar a escribir las cosas negativas y me ha funcionado. Mira que sí, que he dejado una parte, una particularidad y decir, esta emoción no me sirve. Ah, la observas. Entonces mira que cuando sacamos, como en el caso de Cristina y ahora en el tuyo que nos vas avanzando más, entonces me llegó la emoción, culpa, miedo, lo que sea, la escribo. Me siento culpable por haberle dicho que no a fulanita. La observo, la leo como si yo soy un tercero y digo, ¿tengo motivos reales para sentirme culpable por por haberle dicho que no? Si eso va en contra de mis límites, no, no tengo por qué. O sea, porque si yo digo que sí, estoy sobrepasando mis límites o no tengo límites. O después voy a tener que asumir las consecuencias de haber dicho que sí. Entonces, si Mirit saca los 200.000 pesos, y vamos a exagerar el ejemplo de Mirit, que no es así, el sobrino de Mirit es una persona muy honesta y le paga siempre, pero digamos que no. Entonces Miritza le dice, claro, mijito, tome los 200.000 en efectivo y después, ay, tía, qué pena, no he tenido tiempo de pasarle al Nequi, es que se cayó Nequi, es que no hay internet, espérese que llegue a la casa, me robaron el celular, lo que sea. Se perdieron los 200.000 pesos y mañana le toca pagar el recibo de la internet. Le cortan el internet, se queda sin internet. ¿Quién es la responsable de haber usado un dinero que tenía para el internet, prestándolo, cuando ya tenía un objetivo ese dinero? ¿Quién fue el que dijo que sí? Yo, ¿cierto? Yo fui la que di permiso. Entonces ahora, ¿quién tiene que asumir las consecuencias y quedarse sin internet? Yo. Y ahí es donde la culpa, por no decir que no y aguantarme un tantico la culpa, entonces me toca aguantarme las consecuencias y pagar la reconexión, que vale como 40.000 pesos y quedarme 2 días sin internet y no poder entrar a la clase y bla, 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 todo lo que nos pasa. Entonces, Maritza, dinos, Sandra. perdón, eso Perdón. es, muchas veces nos tildan de egoístas. Ah, claro. Sí, sí, eso me pasó a mí hace muchos años con mi mamá cuando empecé a decirle una serie de no, no, yo nomás no puedo, no puedo, no puedo, a tantas cosas
que me solía, yo era la que cuidaba a mis hermanos. Entonces, cuando yo ya empecé a que no, a que yo le dejé la tarea y yo no que la haga él, yo tengo que hacer las mías. Y yo un día le dije, no es que a mí nadie me ayuda, yo porque le tengo que ayudar si nadie me ayuda. Entonces me tildó de egoísta. Yo le dije, es Ujú. que no es que sea egoísta, pero yo no puedo dejar de hacer mis cosas para todas estar haciendo las de ellos porque a mí nadie me va a ayudar después. Entonces, muchas veces nos pasa eso, nos tildan de egoístas cuando dejamos de prestar esa ayuda y pensamos un poquito en nosotros. Sin embargo, Jandra, nos sirve tu ejemplo para ver la evolución. Al principio fue así, un choque, pero ¿qué fue pasando con el tiempo? A medida que tú dijiste una vez no, dos veces no, muy probablemente ya no te volvieron a decir, bueno, tiene que, pues ya, ni para qué le digo a Jandra si ella ya me dejó claro que ella no quiere hacer las Iba a tareas. decir que no, sí. ¿Fue así o no fue así el proceso? Sí, de hecho sí fue así. Y un día la escuché que mi hermana le decía, es que necesito que me ayude. Yo es que es diferente que necesite que le explique, diferente que le ayude a que yo me sienta totalmente con ellas, la haga y nadie me ayuda a mí con las mías. Entonces, mira que lo que está viviendo Cristina, todo lo de, o de lo que nos habló Cristina y Kelly y Mirito, lo hemos ido viviendo todos paso a paso. La primera vez que dijimos no, pero al final vamos encontrando ese equilibrio y no es que a todo le vamos a decir que no. Algunas veces decimos que sí cuando en realidad podemos. Puede ser que de vez en cuando, como nos aclara Jandra, yo pueda apoyarle en una tarea, explicarle algo, prestarle un libro, decirle dónde la encuentra, darle una explicación. Hasta ahí es mi límite. Pero si a usted le pusieron la tarea, entonces miren que aquí viene otro paso importante para poder poner límites. Y es que siempre tiene que haber un porqué, una razón. No solo para el otro, sino para usted. ¿Por qué estoy diciendo que no? O sea, usted tiene que darle a su cabeza una razón lógica para decir que no. Vamos a tomar el ejemplo de Jandra. La razón lógica, ¿cuál podría ser? Que a los alumnos les ponen las tareas para que ellos aprendan, no para que aprendan ni la hermana, ni el tío, ni la mamá. Entonces yo le digo, no es que yo no quiera ayudarle, es que las tareas están diseñadas para reforzar el aprendizaje. Entonces, si ella es la que necesita aprender y yo hago la tarea, pues la que voy a aprender soy yo y no ella. Antes le estaría haciendo un mal. Y me doy razones porque no puedo decir que no porque yo quiero nomás. Tiene que haber una razón. ¿Les parece que eso les puede ayudar? Darnos razones. ¿Por qué tengo que decir que no? Porque me enfermo, porque me duele la espalda, porque me da esto, porque. Ah, no, entonces con el dolor del alma y lo siento mucho, me toca decirte que no. ¿Qué nos quieres compartir, Miri? No, que, o sea, por lo menos en mi caso yo digo no porque es mi tranquilidad. Entonces, volvemos otra vez. Si mi sobrino no me paga, entonces yo me incomodo, entonces no tengo la plata. O sea, vienen una serie de situaciones donde no voy a estar tranquila. Y, y yo ya soy consciente de que mi tranquilidad no vale prestar, no vale decir sí, ya. Si mi tranquilidad es no, tranquila, yo me siento ya relajada y digo no. ¿Con Ya me qué, he acostumbrado a decir no. con qué asocias tu tranquilidad físicamente? ¿Con qué la asocias? Con, Cuando tú piensas en la tranquilidad, dices, mi tranquilidad me trae ¿qué? bueno, con mi paz mental. Paz mental. Miren qué importante. Paz mental. Entonces, ¿la paz mental está por encima de la culpa? Sí. Antes de darte la palabra, Cristina, estaba pidiendo la palabra a Germán. Te escuchamos, Germán. Y luego tú, Cristina. ¿Qué nos dices, Germán? Bueno, de alguna forma nuestra cultura en algunos momentos nos ha llevado, o nuestra forma de educación, la que recibimos, nos ha llevado a hacer la responsabilidad de decir a nuestro entorno. Un ejemplo que me ocurrió a mí es cuando tú comienzas a trabajar,
tu primer empleo, recibes tu primer salario. Una decisión es que tú decidas ayudar en la casa, aportar, que dirían los padres es lo correcto. Y otra muy diferente, que a usted sin preguntarle le digan, tiene que dar para tal cosa. O tiene que a partir de hoy colocar aquí a disposición su salario, todo. Entonces, son dos factores que nuestra cultura nos lleva a vivir y que socialmente, lo digo en mi caso porque yo comencé a trabajar a los 15 años, me ocurría. Ahora, eso me conllevó que cuando yo estuve fuera del país, al llegar aquí, lógico, yo ayudé con muchas cosas en mi casa por voluntad mía, no porque me dijeran tiene que dar o tiene que aportar. Pero en un momento dado, llegado acá, llegaron y me dijeron, nos tenemos que sentar a hacer cuentas de en qué se gastó el dinero. Entonces yo tuve que, así como dijiste, tuve un momento dado de decir, un momento, yo hago con mi dinero lo que yo quiera y me da mucha pena, pero yo no voy a hacer cuentas con usted. Es mi dinero, es mi decisión y es mi vida. Y ahí comencé a abrir y alejar esas cosas. Y lo que dicen todos, en un momento dado, siente uno eso como ese remordimiento de no debía hacerlo, sí debía hacerlo. Pero eso me ha dado la tranquilidad que si salgo, que si me como algo, que si hago algo, que si salgo con alguien, lo hago a mi gusto, manual de los demás. Es decir, lo voy a transformar en otra cosa. Esto es como cuando nosotros le damos el poder de la gente de decidir nuestra vida por nosotros mismos. ¿Quién tiene el poder sobre tu vida? Gracias, Germán. Entonces, miren, la culpa nos lleva a darle el control de nuestra vida a otras personas. Te escuchamos, Cristina. ¿Qué nos quieres compartir al respecto? No, pues que volvemos a lo mismo que todos hablan de la tranquilidad, pero eso es lo que a mí no me genera a veces decir un no, esa tranquilidad me da hasta es intranquilidad, pero pues Sí. sé que pues a veces es lo correcto, Pero eso es lo que mira, pero quería. en la medida que vas diciendo que no, te vas entrenando, porque esto requiere, Ok, como el ejercicio. sí, exacto. El primer día que tú vas al gimnasio te quedan doliendo los brazos, horrible, y al otro día no te quieres ni levantar y tal vez no quieres volver al gimnasio. Pero si tú persistes, a los 2 o 3 días ya no te duele nada, ¿cierto? Ya vas. Igual es todo el aprendizaje en la vida. Todo lo que aprendemos nuevo genera incomodidad hasta que creamos el hábito de priorizarnos, el hábito de la autoestima, el hábito de no del egoísmo, no, sino de los límites. No, yo tengo mis no negociables, hay cosas que no son negociables, no las voy a ceder. Entonces, hasta ahí. Y me pongo mis propios límites. Pero este paso a paso lo vas haciendo con acciones pequeñitas. Pues al principio no puedes decir de una que no a todo, porque toca paso a paso, ¿no? Como todo. Al principio no puedes ir a alzar las pesas más pesadas, te toca las pequeñitas, ¿no? Las mancuernitas. Tun, tun, tun. Cuando ya acostumbraste el músculo de decir no, entonces ya le puedes meter más peso y más peso y más peso. Pero esto es un ejercicio, es un proceso. Pero lo más importante es que ya despertaste la conciencia, como muchos de nosotros, según veo, de poder decir no a algunas cosas. A veces queremos decir que no, pero el corazón no nos da y cedemos un poquito. Ay, yo quisiera decirle a mi mamá que no, pero ay, es que me da un pesar decirle que no. Mija, acompáñeme a misa a las 3 de la mañana, que es que, uy, a las 3. Pero bueno, camine, mamá. Y hace uno un pequeño sacrificio, ¿cierto? Aunque quisiera decir que no. Pero no se la puede pasar así toda la vida, no toda la vida. Entonces, ese tema es de Marita, ejercitar. Dale, pero hay Lina. casos, por ejemplo, mi mamá cuando la operaron de la rodilla, y sí yo le tenía que ayudar mucho porque estaba operada de la rodilla. Un Ah, ejemplo, pues. claro, por eso digo, hay cosas de cosas. Por ejemplo, decíamos, Mirit no le prestó los 200 porque no era una urgencia ni nada, pero tal vez si hubiera sido una emergencia, algo de vida o muerte, pues tal vez ella se arriesga a prestarle los 200.000 pesos.
Por ejemplo, lo que decía Kelly, pues habrá momentos donde yo así quiera decir que no, pues la situación general me obliga a decir sí, como nos decía Germán también. Hay situaciones laborales. A ver, volviendo a un ejemplo que nos da de trabajo Germán, ¿cierto? Cuando uno lo contratan por primera vez en la empresa, ¿ustedes no han visto que uno a todo dice que sí? Aquí a veces nos toca venir los domingos, o yo, y uno contarle en el trabajo, uno dice, ay, sí, no, no, ay, yo soy buenísima para trabajar los domingos. Ah, ya. El almuerzo no son sino 15 minutos, o yo, no hay problema, yo como rapidito, yo traigo es un sanduchito. Aquí no puede coger el celular. Ah, no, a mí ni me gusta ver el celular. Tiene que llegar 15 minutos antes. Ah, sí, 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 yo llego, yo llego. Y se le toca que se quede hasta la tarde y no le pagamos horas extras. No importa. Cuando ya lo contratan a uno y uno comienza a sentir el peso, que ahí es donde yo comprendo a Cristina, cuando uno comienza a sentir peso, que no siente no siente uno la tranquilidad de la que habla Mirit, sino que sientes un peso. Entonces, cuando ya no puede uno con el peso y ya lo quiere soltar, uno dice, uy, yo a qué horas dije que sí a este trabajo, qué desgracia, pero ya dije que sí. Ahora me toca cargar esa maleta. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo pueda tomarla, hasta que yo tenga la capacidad de tomar la decisión y decir no más de este trabajo. Sí, decidí mal, pero ya hasta aquí fue. Primero mi paz mental y mi tranquilidad y mi salud y no puedo ni dormir, ni comer, ni descansar un domingo. Entonces, habrán cosas a las que yo en algún momento le tengo que decir que sí, así quiera decir que no, como nos manifiesta Lina. Pues claro, si mi mamá está enferma, pues yo la cuido. Pero no es un sacrificio porque yo creo que uno a la mamá la cuida con mucho amor y lo hace porque uno quiere, ¿no? Supongo, aunque las mamás a veces son canzoncitos, somos canzoncitas. Entonces, este es en general lo que nos llevamos hoy de una idea de la comunicación asertiva. Marix, una pregunta, porque a veces las mamás son como tan cantaletositas. Porque uno piensa que a los hijos toca repetirles y repetirles y repetirles porque si no, no aprenden. Eso es una Sí, creencia. porque a veces le repiten como 100 veces la misma cosa y hasta que un día le dije yo, mami, ya, ya, Pero es que ese fue ya. el sistema como le enseñaron a uno, entonces uno repite patrones. No sabe uno hacerlo de otra manera distinta, no tiene más herramientas. ¿Qué nos dice Germán? Bueno, tres cosas antes de finalizar. Por ahí Ujú, hay una compañera que nos preguntaba hace un rato, dejé pasar de pronto el tiempo, tranquilo. en cuanto a la actitud de pronto de algunas personas que tratan como de mostrarse superiores Ujú, en diferentes cargos, digamos, el jefe con la secretaria que la hacen ver menor porque es mejor, es mujer o algún tema así. Yo he detectado, por lo que he analizado en algunas personas, que es temor, porque muchas veces esas personas son mucho mejores o tienen mejores cualidades y sienten temor de, digamos así, de que esa persona les pueda, como dicen por ahí vulgarmente, mover el piso. Eso en cuanto a lo primero. En cuanto en cuanto al tema de lo que decía la compañera del cuidado de un padre, una madre en caso de una enfermedad, sí, es real. Nosotros como hijos queremos ayudarlos en sus momentos difíciles, pero como hermanos, cuando tenemos hermanos, tenemos que buscar equilibrio, porque muchas veces uno también se pone bondadoso, de buena persona, y no falta el hermano o el primo o el amigo que uno le colabore con, digamos, con el cuidado de un adulto mayor, con un padre, con un hijo, con un familiar enfermo, y se les vuelve costumbre. Entonces, ya la responsabilidad es tuya, tú lo hiciste la primera vez, entonces lo tienes que hacer siempre. Muchas veces ocurre, no digo que sea en todas las familias ni en todas las personas. Y ya con el tema, digamos, de la repetición, de la cantaleta, sí hay algo que le hallo de razón que dice la compañera, pero es que en todas las ocasiones es como una sola persona, es como al hermano mayor o al segundo, y es como si para ellos el hecho de cómo actúa uno, que sea de pronto diferente a como ellos consideran,
se les vuelve recurrente, quieren es como, la verdad lo siento así, muchas veces que es con él. O sea, tú siempre lo has hecho de una forma, yo quiero que lo hagas de esta forma. Y te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten hasta el día que le dicen, no, yo lo hago de esta forma porque yo lo veo que es así. Y es sentarse y mostrarles que uno también hace las cosas, no necesariamente como ellos dicen, pero que se logra el objetivo. Ok, bueno, esas son las tres opiniones que nos ha dado Germán. Ese es el punto de vista de él y lo que él opina de las preguntas que nos hacía la compañera. Entonces, recuerden que ese es un aspecto importante en la comunicación, que lo vamos a ver durante este tiempo, de cómo nosotros vamos a manejar los juicios que emitimos. Y es una sugerencia que voy a hacer en este momento en este grupo, que cuando hagamos intervenciones y digamos nuestro aporte o nuestro punto de vista, empecemos diciendo eso. Nos vamos a ir entrenando en eso, porque eso es muy importante en la comunicación. Entonces, desde mi punto de vista, lo que puede estar pasando es esto, esto y esto. Además, porque estamos hablando de casos de personas que no conocemos y no tenemos el contexto general y nos estamos basando en la narrativa de una persona, es decir, desde la perspectiva de esa persona, vamos a emitir nosotros un juicio de algo y tendemos a generalizar. Ah, es que la gente actúa así. Entonces, si ustedes vieron cuando Lina me preguntó eso, yo le decía, no sé, porque pues tendría que mirar en qué contexto es, qué tipo de persona es y por qué actúa Anita, así. perdón, No puedo te voy a generalizar. contar. Era donde yo trabajaba como recepcionista, que tenía un jefe que me gritaba y vivía mal genio y yo creo que él tenía complejo de superioridad porque a mí me trataba como si yo fuera su sirvienta y Entonces, no como su empleada. ahí es donde tú dices, yo, desde mi punto de vista, yo creería que, pero no podemos afirmar que él tuviera un complejo de superioridad porque te trataba así. Estamos Entonces, debido a escuchando eso, tu punto de decidí vista. renunciar porque, pues, para mí es más importante el buen trato Claro, en un trabajo, en un ambiente laboral. claro. Entonces, no, y tienes razón, solo que estoy tomando el ejemplo para decir que en comunicación evitemos emitir juicios de personas que no es, de las que no tenemos la información completa. Es como cuando queremos escuchar, por ejemplo, si Kelly nos habla del esposo o de su pareja o de cómo funciona su matrimonio. Tendríamos que escuchar al esposo para poder hablar de él, de lo que está ocurriendo, porque si no, nos quedamos en emitir juicios infundados, que es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces, sugerencia, cada vez que vayan a dar su opinión, entonces podemos empezar diciendo, esto que voy a decir es mi opinión desde mi punto de vista, puedo incluso estar equivocado, puede ser que no sea así, pero es como yo veo las cosas. Y no, es que eso es lo que, lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Y entonces uno en esta situación debe hacer esto. ¿No? Porque eso es lo que yo pienso que el otro debe hacer y eso no es una comunicación asertiva. Nadie tiene que hacer lo que yo pienso que deben hacer. Nadie. Eso es imponer. Eso es no es firmeza, eso es agresividad pasiva. Cuando yo quiero decirle al otro lo que tiene que hacer. Entonces, en tal situación, lo que debe uno hacer es esto, esto y esto. ¿Quién dice que eso es lo que se debe hacer? Sin conocer todo el contexto ni toda la historia. Entonces, nos vamos entrenando en comunicación asertiva, queridos compañeros. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Recuerden que en el grupo van a encontrar la grabación y algo más. No, hoy no vimos video, ¿no? ¿Qué nos quieres decir para despedirnos, Mirita? No, que pues, ¿qué me llevo de esta clase? Un aprendizaje, pues reafirmando más el valor de decir no. Reafirmando el valor de decir no. Kelly está cansadita, está que se despide. Tiene sueño. Chao, Maritza, el amiga. aprender a no sentir culpa cuando decimos no, A aprender a sino no saber sentir de, culpa. sino saber en qué momento decir sí y en qué momento decir no.
Listo. Y cuando decimos que no y sentimos culpa y necesitamos seguir diciendo que no, vamos ejercitando hasta poder fortalecer, es decir, no. Un abrazo grande, son Feliz bendecidos, noche para todos, bendiciones, cuídense. que descansen y nos vemos Muchas el gracias, próximo feliz noches martes. para todos. Marixa, Dime, Feliz Jandra. noche. es que yo me quiero excusar de una vez pues con usted y con todos los compañeros porque dentro de 8 días estoy invitada a una conferencia que va a haber acá en Armenia que se llama Mujer Regresa a Ti. Ajá. Y me invitaron unas compañeras de trabajo y ya pagaron la boleta, ya pagaron, Ah, entonces pues no. me dio pena. Entonces me excuso con Buenísimo. usted y con el grupo de estudio de una vez. De lo que aprenda nos comparte. Les Chévere. comparto dentro Nos de 15 días comparte si Dios Yandra, ¿no? quiere. Dentro de 15 días les comparto la experiencia, sí, señor. No te preocupes que Que como vayan todas las bien. semanas te grabamos la clase, la compartimos en el grupo y ahí la vas a poder ver en diferido. Y pues nosotros nos perdemos de tus valiosos aportes por esta ocasión. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias y hasta luego. Chao, chao, que Bueno. descansen. Feliz noche. Pauli. Feliz